Alejandro, un placer como siempre saludarle acá en Radio Sonora. ¿Cómo está? Como siempre, a sus órdenes. A ver, platíquenos porque ya han pasado 9 años y está pues la verdad histórica. ¿Qué pasó con la verdad histórica, Alejandro, y estas exigencias de padres y madres? ¿Es válido que se le llame penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto? Mire, lo que están pidiendo los abogados y lo que están pidiendo las familias de los 43 normalistas desaparecidos hace 9 años es que se cumpla con una investigación de carácter penal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. La exigencia no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero ha tomado vigencia en tanto que Alejandro Encinas, el subsecretario para Derechos Humanos, informó recientemente, presentó el segundo informe, de hecho, el segundo en 5 años, en donde por primera vez aparece el expresidente Enrique Peña Nieto como quien encabezó las reuniones en donde se construyó la llamada verdad histórica. Es un cambio importante dentro de la investigación porque en el primer informe Alejandro Encinas no mencionaba esas reuniones que se llevaron a cabo en las que participó no solamente Enrique Peña Nieto y también Jesús Murillo Caram, entonces procurador, sino también Miguel Ángel Osorio Chong y los titulares de Sedena, de Marina y además del CISEN, entre otros, incluyendo a Aurelio Nuño, el que era entonces pues el encargado del despacho en Presidencia de la República. Eso permite a los padres de los 43 elevar su denuncia para que se cargue o se le presenten cargos formales penales al expresidente Enrique Peña Nieto, y es algo que solamente puede hacer pues la Fiscalía, que es la que tiene la capacidad, digamos, legal, formal para imputar al expresidente por haber encabezado estas reuniones. Y el tema más importante que no hay que perder de foco es que Jesús Murillo Caram fue detenido, acusado de asociación delictuosa, entre otras penas o entre otros cargos, entre otros expedientes, lo que haría al expresidente Enrique Peña Nieto insusceptible para ser también imputado por los mismos cargos que tienen detenido a Jesús Murillo Caram. Yo no sé, con toda honestidad, si eso va a suceder, si la Fiscalía va a proceder, ¿no? Ok. Y también hay otro tema por ahí que me parece interesante, Alejandro. Usted nos dirá qué opina, pero también de hecho, se hizo un último informe, más bien creo que es el sexto informe entregado por los expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes que fueron designados allá en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También mostraban y decían una frustración tremenda ante esta situación por lo que ellos consideraban era una falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para también cooperar con el esclarecimiento de este crimen. También, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, ya en su momento se ha comentado mucho sobre el particular. Ajá. Las Fuerzas Armadas han dicho al presidente de México y eso fue motivo de un intercambio epistolar que el presidente transparentó apenas recientemente, hace 2 semanas, una semana, transparentó ese intercambio epistolar con las Fuerzas Armadas para urgirles a entregar o a informar lo que se ha entregado. Según las Fuerzas Armadas ya se entregó toda la información, pero también según la investigación que ha realizado la COVAC, que es la comisión para atender este caso, aún faltan información y hay huecos en la información. Uno de los testigos importantes en el caso, Juan, había dicho en su declaración que lo convirtió en testigo protegido, que una parte de los jóvenes habría sido trasladado a un campo militar
en Iguala, Guerrero, y que habían estado los jóvenes y habían sido torturados y luego entregados a un grupo criminal, Guerreros Unidos. Eso es en lo que estamos, es decir, la exigencia de los padres es en el sentido que todo sea transparentado. La misma carta del presidente urgía a las Fuerzas Armadas a entregar esa información, y la respuesta de las Fuerzas Armadas fue que ya todos los informes, y los enumera, han sido entregados como ha sido la exigencia de los padres. Entonces, creo que ahí hay un intercambio que además es necesario. Al final vivimos en una democracia y cualquier exigencia a las Fuerzas Armadas por parte de civiles tiene que ser atendida, simple y sencillamente, aun cuando exista una voluntad, digamos, la voy a adjetivar a cuentagotas del ejército. Esa voluntad tiene que ser cumplida porque simple y sencillamente vivimos en una democracia. Y en una democracia, pues, hay obligación de los servidores públicos de transparentar cualquier participación en cualquier hecho, ¿no? Así es. Alejandro, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos deja el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Bueno, que las instituciones del Estado mexicano no operan en parejito, primero, ¿no? O sea, hay muchas instituciones en México que son opacas y que operan pues en sus propias lógicas porque son dirigidas por hombres, por individuos que tienen sus propios intereses. Esa es la primera gran lección. La segunda es que hay grupos que están en la indefensión y que son víctimas de abusos que muchas veces son grupos que hemos aprendido como mexicanos a ignorar. Yo le recuerdo a usted, como le recuerdo al auditorio, que los estudiantes de la Escuela Normal Superior Isidro Burgos, la escuela comúnmente conocida como de Ayotzinapa, durante décadas ha sido víctima de una persecución de Estado. Lucio Cabañas era un estudiante de la Normal de Ayotzinapa y fue asesinado por las Fuerzas Armadas. Y nunca se entregó la información suficiente sobre ella. Su esposa fue llevada al campo militar número 1 y violada por el entonces gobernador, y todo eso ha estado siempre en el olvido. Hay muchas víctimas de la guerra sucia y muchas víctimas de las instituciones cuyo daño no ha sido resarcido. Entonces lo que nos dice es que todavía nos queda mucho como sociedad, y nos queda también como sociedad exigir que todos, absolutamente los casos que involucren a cualquier institución del Estado, tienen que ser abiertos y transparentados, y además con la intención de procurar justicia, porque no nada más es abrir expedientes y dejar que eso transcurra, pero hay que procurar la justicia para las víctimas. Sí, que no se queden como expedientes en el olvido, ¿no? Que no se queden ahí, pues nada más. Muy bien. Y no bien. solo que se abran, sino que se procure hacer justicia, ¿no? Esa es gran parte de la lección de Ayotzinapa. Y los horrores que siempre debe tenernos muy alerta, los horrores el significado de que las policías ya de cualquier orden trabajen con el crimen organizado, y lo que eso al final provoca, ¿no? Porque en el caso de los 43, lo más, digamos, espeluznante es que la policía entrega a los estudiantes a un grupo criminal, lo cual, pues dice, lo pone a cualquier ciudadano con los cabellos de punta, ¿no? Así es. Usted. Muy bien, pues muchísimas gracias al periodista, escritor, actualmente director general de sinembargo.mx, Alejandro Páez Varela, por tomarnos la llamada y por compartirnos, Alejandro, esta reflexión sobre este caso de los 43 normalistas desaparecidos allá en Ayotzinapa. Muchísimas gracias. A usted.
Siempre a sus órdenes. Un placer como siempre.